¿Sabías que el 2024 fue uno de los peores años registrados en lo que a combate contra la corrupción se refiere? Según Transparency International, el 66% de los países obtuvo una puntuación menor a 50 puntos sobre 100 por sus esfuerzos anticorrupción. México, con 5 puntos menos que el año anterior, tiene una puntuación de solo 26 y comparte con Camerún, Nigeria, Irak, Madagascar y Uganda el lugar 140 en transparencia, de un total de 180. Preocupante, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir esto para México, para las empresas mexicanas y para las empresas extranjeras que quieren invertir en México? ¿Cómo se interrelacionan estos resultados con otros acontecimientos geopolíticos que afectan sin lugar a dudas las decisiones estratégicas de las empresas? ¿Por qué hay incertidumbre respecto a dónde y cómo deben posicionarse hoy todas las empresas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción? Hoy, en Opinión Compliance, vamos a hablar de dos acontecimientos recientes que tienen un profundo impacto en el horizonte de la lucha contra la corrupción en el mundo corporativo. El primero, como anticipábamos, es la publicación del más reciente índice de percepción de la corrupción de Transparency International y la calificación de México en ese reporte. El segundo es una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump en la que ordena, a grandes rasgos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos suspender la aplicación de la legislación que castiga la corrupción corporativa en el extranjero. Empecemos por el índice de percepción de la corrupción. Cada año, la organización internacional Transparency International publica un reporte en el que evalúa a 180 países por su desempeño y la prevalencia de la corrupción dentro de su territorio. Para realizar las evaluaciones, Transparency International analiza datos obtenidos a través de encuestas realizadas por organizaciones como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, que ayudan a medir de manera objetiva ciertos criterios relacionados o indicativos de los niveles de corrupción y falta de transparencia en cada país. El índice de 2024 se preparó utilizando 13 encuestas realizadas por 12 organizaciones reconocidas internacionalmente, que habían evaluado, entre otras cosas, los riesgos de corrupción y también las opiniones de expertos y de empresarios en cada uno de los países evaluados. Transparency International asigna una puntuación para cada criterio y los países son evaluados sumando el número de puntos en una escala de 1 a 100, siendo 100 la calificación del país más transparente. Es decir, un país con 100 puntos ocuparía el lugar número 1 de la lista de Transparency International. Los resultados publicados por esta organización son un excelente indicador para los estados respecto a la magnitud del problema de corrupción que deben combatir y a los esfuerzos que deben destinar a este objetivo. Pero además, el índice de percepción de la corrupción es también una herramienta esencial para que las empresas midan adecuadamente los riesgos que asumen en sus operaciones internacionales desde la perspectiva de cumplimiento normativo o compliance. Como sabemos, las empresas que se involucran en actos de corrupción como el soborno, el tráfico de influencias o el blanqueo de capitales pueden incurrir en responsabilidad penal de acuerdo con la legislación de numerosos países, incluido México. Múltiples instrumentos internacionales y supranacionales obligan a los estados firmantes a vigilar la operación corporativa y prevenir y sancionar todos los actos de corrupción. Por eso, antes de tomar decisiones que pueden ser estratégicas sobre el inicio o continuación de inversiones u operaciones en el extranjero,
es fundamental que las empresas realicen un análisis de riesgo objetivo y realista sobre las posibilidades de que su negocio en el extranjero tenga éxito sin necesidad de incluir prácticas corruptas. En un país cuya calificación es pobre, de acuerdo con el índice de Transparency International, probablemente sea difícil operar exitosamente sin involucrarse directa o indirectamente en actos de corrupción. Es decir, hay un alto riesgo país de corrupción. Las transacciones y operaciones realizadas en estos países más afectados por la corrupción requerirán y demandarán a la empresa más controles, más medidas de prevención y minimización de los riesgos, más supervisión central y, por supuesto, necesariamente más inversión. A la vez, estarán sujetas estas operaciones a mayor escrutinio por los entes gubernamentales y supranacionales competentes y responsables de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión Europea en la Unión Europea y las fiscalías nacionales. Desafortunadamente, los resultados publicados por Transparency International, como ya adelantábamos, para el año 2024 son desalentadores. De los 180 países analizados, 47 bajaron de puntuación y 23 países obtuvieron su peor calificación desde que el reporte se publica. En 101 estados no hubo ningún progreso en materia de lucha contra la corrupción y el promedio internacional es de solo 43 puntos. Todas las regiones analizadas, excepto África y Medio Oriente, descendieron de puntuación, incluyendo Europa Occidental, que cayó por segundo año consecutivo. Lo que esto indica es que es cada vez más difícil hacer negocios en el mundo de manera transparente. La situación mexicana es devastadora. Como dijimos, México ocupa la posición 140 de 180 países y solo tiene 26 puntos, 64 menos que el país menos corrupto, que es Dinamarca. Bolivia, Pakistán, Liberia y Uzbekistán tienen mejor puntuación que México. Esto significa esencialmente que cualquier empresa extranjera sujeta a leyes anticorrupción serias y aplicadas de manera regular por su país de origen, tendrá que pensárselo 2 y 3 veces antes de decidir invertir en México. Y cuando lo haga, tendrá que diseñar un programa de prevención de la corrupción más estricto y más costoso que si decidiera invertir en Ecuador o en Perú. Una de las razones a las que Transparency International apunta ya desde el año anterior como posible causa de este deterioro institucional internacional es el constante enfrentamiento y la constante minimización de la independencia judicial en un sinnúmero de países, incluido, por supuesto, México. Lo paradójico, conectando ya con nuestro segundo tema, es que una de las razones por las que el análisis y la prevención de riesgos en materia de corrupción han sido siempre prioritarios para las empresas estadounidenses que operan fuera de Estados Unidos y para sus directivos y sus filiales es la aplicación de la Ley de Actos de Corrupción en el Extranjero, o Foreign Corrupt Practices Act, por su nombre en inglés. En adelante nos referiremos a ella por sus siglas en inglés, FCPA. Esta ley, ya de larga data, le permite al Departamento de Justicia y a la Securities Exchange Commission, que es como la Comisión de Valores respecto de las empresas que cotizan en bolsa, demandar penalmente a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses que incurran en actos de corrupción, principalmente soborno, de funcionarios extranjeros, incluso si lo hacen a través de subsidiarias, agentes o representantes. Y también llevarlas a tribunales si falsean sus registros contables
para ocultar actos de corrupción. A quienes nos hayan acompañado en el curso de responsabilidad penal de la persona jurídica con el ICJ, les sonará familiar que esta ley es de aplicación extraterritorial, es decir, Estados Unidos sanciona hechos o actos cometidos fuera de su territorio. Y recordarán también que un buen programa de compliance que haya identificado y minimizado los riesgos de corrupción puede evitar o aminorar la responsabilidad penal en los Estados Unidos de acuerdo con los lineamientos federales para sentencias o sentencing guidelines. Bueno, pues la semana pasada, entre sus muchas acciones controvertidas, el presidente Trump, como decíamos, expidió una orden ejecutiva y le ordenó específicamente al Departamento de Justicia lo siguiente. 1. Abstenerse de iniciar cualquier investigación o acción judicial por violaciones al FCPA durante 180 días. 2. Revisar todas las demandas e investigaciones iniciadas por violaciones al FCPA, tanto las que están en curso como las que ya están cerradas, para redimensionar a la baja todas las reclamaciones. Y 3. Adoptar una nueva política de aplicación discrecional de esta ley para que los recursos del gobierno federal se destinen preferiblemente a eliminar a los cárteles y el crimen organizado y a combatir la inmigración ilegal, y no a demandar a empresas estadounidenses sospechosas de corrupción en el extranjero. El presidente Trump califica el FCPA como un obstáculo para la competitividad de las empresas estadounidenses y su aplicación desmesurada como un daño a la economía del país y un riesgo para su seguridad nacional, señalando incluso que la implementación agresiva de la ley aumenta el costo de operación de la economía estadounidense, dañando las posibilidades de que las empresas norteamericanas tengan ventajas competitivas en explotación de minerales críticos, puertos en aguas profundas y otras infraestructuras esenciales. Sin sacar conclusiones precipitadas, es fácil ver que la orden ejecutiva del presidente Trump parece ir en sentido contrario a la exigencia internacional de reducir la corrupción y puede interpretarse como una carta blanca para que las empresas estadounidenses se involucren en actos de corrupción cuando crean que es necesario para tener éxito comercial en emprendimientos en el extranjero. Esta es una auténtica prueba de fuego para el compromiso con la transparencia de las empresas norteamericanas. Cuando operan en países altamente afectados por la corrupción, la amenaza de acción de su gobierno contra ellas ahora es menor y, por lo tanto, dependerá exclusivamente de sus convicciones el no inmiscuirse en actos corruptos. El mayor reto de actuar éticamente y de tener un programa efectivo de compliance es hacerlo incluso cuando ello afecta los resultados de tu negocio. Las empresas norteamericanas y sus filiales que actúen con transparencia, sin duda, podrán estar en desventaja competitiva frente a aquellas que, amparándose en la orden ejecutiva, no lo hagan. Ahora bien, para un país como México, con un problema severo de corrupción que afecta a todos los niveles de gobierno, es una verdadera desventaja que las empresas de su todavía principal socio comercial estén sujetas a requisitos menos exigentes. No nos hace bien como país que la inversión extranjera crezca si es a costa de la impunidad, tanto en México como en Estados Unidos. Ahora entendamos, no es responsabilidad de los gobiernos extranjeros controlar la corrupción en México, pero tampoco nos ayuda que no lo hagan. Por otro lado, la orden ejecutiva tiene en México el impacto adicional de destinar a la persecución del crimen organizado y de la inmigración ilegal los recursos que antes se utilizaban para procesar a las empresas involucradas en corrupción. Mientras que Estados Unidos le exige más a México
en dos temas de increíble complejidad, también parece abrirle la puerta a sus propias empresas para que, si lo ven necesario, se beneficien de la prevalencia de la corrupción en México. Esta es otra, además de las muchas decisiones de la nueva administración estadounidense a las que la Unión Europea y Europa en general tendrá que reaccionar. Las empresas europeas o sujetas a la legislación de la Unión Europea deben cumplir con requisitos muy demandantes en materia de lucha contra la corrupción. 7 de los 10 países menos corruptos del mundo, según Transparency International, están en Europa Occidental. Alemania, Francia y el Reino Unido, que son las 3 principales economías de Europa, puntúan por encima de los Estados Unidos en materia de transparencia y tienen leyes sin duda muy exigentes. En Francia y en el Reino Unido, las personas jurídicas pueden ser sujetos de responsabilidad penal. Entonces, nos podemos imaginar que algunas empresas europeas sujetas a estas reglas pues entenderán que las medidas de Estados Unidos las ponen en desventaja competitiva y esto puede aumentar el descontento que ya existe por el exceso de regulación en Europa y su impacto en la competitividad de las empresas y en las posibilidades de innovación. Recientemente vimos cuestionada incluso la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad, adoptada apenas el año pasado, que incluye medidas anticorrupción y de protección de los derechos humanos. Sería lamentable que la Unión Europea entendiera que debe reducir sus exigencias anticorrupción para dar competitividad a sus empresas. Ahora, tampoco hay que perder de vista el súper incierto panorama que se ha abierto respecto a un posible acuerdo de paz con Rusia. Rusia califica en la posición 154 en materia de transparencia. Es uno de los entornos peor evaluados a nivel mundial por lo que se refiere a corrupción. Por una parte, la posición del gobierno norteamericano respecto a una posible normalización de las relaciones con Rusia podría reabrir este mercado para muchas empresas estadounidenses que muy difícilmente podrían reconstruirse en Rusia de manera transparente y que han escuchado a su gobierno decir que probablemente no actúe contra ellas en caso de corrupción en el extranjero. Por otro lado, Europa enfrenta una enorme presión presupuestal si quiere mantener su apoyo a Ucrania y necesariamente tiene que estar planteándose la reutilización de recursos que hoy pueden emplearse en controlar la corrupción de empresas europeas que operan en el extranjero en otras funciones, principalmente en funciones relacionadas con su seguridad y la defensa del territorio ucraniano. En pocas palabras, vemos un entorno en el que la lucha contra la corrupción en el extranjero a nivel internacional, pese a haber sido prioritaria durante muchos años para los países desarrollados, puede fácilmente ceder su lugar a otras tareas más urgentes o con más rédito político. Esto aumenta la incertidumbre para las empresas en general y, desde luego, para las empresas mexicanas y que operan en México. Un entorno global de menos fiscalización, tanto en Estados Unidos por la política de la administración, como en Europa por la coyuntura geopolítica, como en el mismo México, donde además de la prevalencia actual de la corrupción, la totalidad del poder judicial en todos los niveles está por ser sustituido por métodos cuestionables y en medio de un caos pues, del que todos somos testigos. Esto, por supuesto, no contribuye a la transparencia ni a la lucha contra la corrupción. ¿Qué debemos entonces hacer con nuestro programa de compliance y con las acciones anticorrupción de nuestra empresa? La experiencia nos demuestra que todos estos movimientos son pendulares. Pese a la orden ejecutiva de la administración Trump, el FCPA no ha sido derogado ni modificado. Y cualquier presidente, incluso el propio Trump, puede ordenar al Departamento de Justicia que vuelva a enfocarse en la lucha contra la corrupción. Según cómo evolucione la situación geopolítica,
es posible que Europa no desatienda sus esfuerzos de transparencia. Desde la perspectiva mexicana, además, las empresas no deben perder de vista que la lucha contra el crimen organizado que ha enarbolado el gobierno estadounidense incluye un aumento en los controles financieros y que la financiación del terrorismo y la interacción con personas designadas como terroristas o sujetas a especial vigilancia por Estados Unidos no decaerá. Antes, al contrario. En un país como el nuestro, por desgracia, es muy difícil, si no imposible, desvincular el crimen organizado de la corrupción. Por eso, es indispensable que las empresas que operan en México, cualquiera que sea la sede de su matriz, no bajen la guardia y mantengan, incluso refuercen, sus programas anticorrupción y de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, independientemente de la orden ejecutiva de Trump. A los ciudadanos mexicanos, el triste resultado de nuestro país en la evaluación de Transparency International debe motivarnos a exigir con mayor fuerza al gobierno federal y a los gobiernos estatales que tomen medidas reales en la lucha contra la corrupción, incluyendo la fiscalización y enjuiciamiento de las empresas corruptas. Pero también debe motivarnos a actuar nosotros mismos con mayor transparencia y mayor compromiso. Las empresas no deben descuidar sus evaluaciones de riesgo, la educación continua en materia de lo que es aceptable para todos sus empleados, especialmente para aquellos que interactúan con funcionarios públicos, sus controles y la utilización de tecnología para detectar movimientos financieros anómalos, ni su capacidad de conducir investigaciones internas exhaustivas. Primero, porque las circunstancias internacionales pueden cambiar. Y segundo, y más importante, porque es lo correcto y es la única manera de asegurar el crecimiento comercial de largo plazo. Como vemos, el mundo de compliance es súper dinámico y todo lo que pasa a nivel de política internacional puede tener un impacto. Síganos acompañando en Opinión Compliance para más reflexiones sobre las tendencias internacionales en materia de cumplimiento normativo y más intercambios de ideas sobre compliance. En la sección de comentarios pueden encontrar vínculos con más información sobre los temas que tratamos aquí. Suscríbanse para estar al día y acompañarnos. Y cuéntenos, ¿cómo creen que deben reaccionar las empresas mexicanas y que operan en México a estos acontecimientos, a una orden ejecutiva como la del presidente Trump o a la situación geopolítica que cambia el foco y las prioridades internacionales? Déjenos tu comentario y nos vemos la próxima. Muchas gracias.